¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Esto es Tal. Psicoanálisis con Contreras. Estamos con una interesante colega que viene de España, Sevilla, y es Esther Millán, ella es licenciada en Psicología por la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Qué tal, Esther? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí y de poder hablar de muchos temas que hemos comentado ya. Sí, pues con Esther se ha hecho esperar, Esther. Hoy tenemos un tema, se ha hecho una investigación bien interesante sobre la etnia gitana en Sevilla. Y de eso y un poquito más vamos a conversar hoy. Bueno, para entrar en el tema, y tú sabrás que hay muchos prejuicios, muchos estereotipos. ¿Quiénes son los gitanos? Explícanos un poquito luego para ya pasar al plano, digamos, de tu investigación. Cuéntanos un poquito, Esther. Pues mira, la etnia gitana pues, es un colectivo caracterizado, bueno, realmente los gitanos provienen en la antigüedad de Rumanía. Eran personas que vivían en Rumanía y se Ujú. trasladaron a distintas partes de Europa. Entre ellos fue España. En España siempre ha coexistido la población española con aquellos migrantes que vinieron a España desde Rumanía. Entonces, realmente la cultura española está muy normalizada y formado por esa parte gitana. De hecho, enriquece mucho nuestra cultura por el folclore, por la música, por... Hay muchas cosas que están influenciadas por esta etnia. Entonces, es un colectivo, pues bueno, caracterizado por ser muy religioso, muy familiares y por convivir siempre pues en un mismo barrio. Aunque puede ser que no, o sea, hay siempre excepciones, pero suelen convivir siempre en familias muy grandes, muy numerosas y suelen ser, bueno, están localizados en sitios concretos. ¿Y la etnia gitana es muy numerosa en Sevilla, en España? Son barrios concretos, pero sí, o sea, no es el 50% de la población, es muchísimo menos ese dato, pero realmente eh, no te podría decir un porcentaje concreto, pero cualquier persona, aunque a simple vista no podamos decir que es gitano porque no lo aparente y no podamos caer en Ujú. ese prejuicio, a lo mejor sus padres sí son gitanos o su madre o su padre sí son gitanos. Y realmente es que no- muchos de ellos no lo aparentan como podemos pensar y caer en ese prejuicio, en ese estereotipo. Esther, para ir contextualizando el tema de tu investigación, explícanos un poquito cuál es la realidad de la salud mental en Sevilla, que es el lugar donde tú vives y haces tu práctica profesional. Pues en el Sevilla realmente nos movemos mucho en dos ámbitos clínicos, formado por ansiedad y depresión, que es lo básico, lo bueno, que en todas las partes de España y en Europa se estila a tener ansiedad y depresión debido a temas laborales y sociales. Y también hay otro tema que de tener en cuenta en Sevilla, que, bueno, aparte de lo mencionado anteriormente, trastornos pues adaptativos, trastornos en la infancia, traumas infantiles. Se trabaja mucho en atención temprana, que es también mi ámbito de trabajo, que, bueno, son problemas en el neurodesarrollo de los menores. Entonces, los problemas no tratados en la infancia son, se alargan a la adolescencia, a la adultez. Entonces, encontramos muchos problemas en la adolescencia y la adultez derivados a traumas y problemas en el neurodesarrollo en la infancia. Y en el caso de Sevilla, disculpa mi ignorancia, ¿qué sería lo diferenciado con otros lugares, con otras provincias de España? Pues lo diferenciado es lo social, es decir, en otras partes de España puede haber más problemas sociales, aislamiento social, pero en Sevilla estamos en el sur de España. Entonces, en el sur de España realmente las personas, la sociedad, tendemos a hacer vida en la calle, a salir mucho a la calle. Entonces, lo que diferencia Sevilla de otras provincias o otras Ujú. ciudades de aquí de España es que muchos problemas sociales no existen aquí, o sí existen, pero en su minoría, dado que, bueno, sería muy social. Nos movemos en una provincia, en una ciudad muy social. Entonces, esa es la diferencia que yo vería con respecto a otras provincias y otras ciudades. Y ahí está, digamos, puedo pecar de prejuicioso, pero tú corrígeme, amiga Esther. En Sí. Perú a veces se piensa de una España muy moderna, muy, ¿no?, anticlerical, escasamente católica, lo que era hace 50 años atrás, hablando con un párroco X de España, dice, yo ya no, fui a España y desconoció a España y dijo, ya no reconozco a España, ya pues, han pasado 50 años.
¿Eso es verdad? ¿No es así? ¿Está un poco exagerado? Cuéntanos un poquito. En el caso de Sevilla, precisamente. Pues es cierto que España en la actualidad está muy polarizado, que es peligroso. Es un tema muy peligroso, peligroso la polarización que hay actualmente, dado que no hay una homogeneidad de opiniones. O sea, no hay un punto medio, no hay una confluencia entre católico o no católico, no. Es todo como por los opuestos. Entonces, realmente en España, es que en Sevilla realmente, Sevilla es una ciudad católica, es muy católica Sevilla. O sea, es cierto que no sé si conocerás la Semana Santa, son festividades Vamos a hablar. católicas Los que encapuchados, casi ¿no? todo, claro, sí, sí, son, bueno, son tradiciones católicas que se siguen haciendo en la actualidad y aunque creas o no en la religión, tú practicas la religión, pero por cultura, lo que te comenté anteriormente. Soy Ujú. católica, pero no lo practico, pero yo soy católica, es mi cultura. Entonces, Por realmente cultura, por es una tradición. ciudad laica. Claro, es una ciudad laica realmente, te da la libertad de elegir. Pero muchas personas, por cultura y por tradición, somos católicos. Somos católicos. Lo mismo pasa aquí. Fíjate que mucha gente es agnóstico, no cree en nada, hay mucha gente joven, 2025, pero en las provincias, en los pueblos del interior del Perú, aún se mantienen los católicos por una característica muy interesante, que está muy ligada a la cultura, a las fiestas patronales de la Virgen o el Jesús X. Entonces, lo Ujú. hace que tenga un arraigo tan fuerte que a pesar de los movimientos evangélicos, a pesar de la gente que no cree en Dios, o la crisis del movimiento católico, aún permanezca. O sea, la cultura es lo que hace que aún prevalezca, ¿no? La religión católica. Exacto, Pero bueno, tal cual. volvamos al tema, mi querida Esther. ¿Y cuál es la relevancia? Alguien me puede decir, oye, pero ¿cuál es la importancia de estudiar la etnia gitana? Si es un grupo minoritario, ¿cuál vendría a ser su importancia? ¿Por qué, Esther? Pues considero que, justo por lo que me has comentado, que es un grupo minoritario, se debería visibilizar y dar voz a esas personas que no han tenido voz en la antigüedad y en la actualidad. Consideramos que los gitanos, pues, es un grupo minoritario que no tienen como la potestad de decir lo que pasa, lo que sufren, la violencia que hay, como que no está bien visto, como que lo vemos como un grupo aparte que no estudiamos, no conocemos, no nos interesamos. Bueno, son un poco sectario todo, ¿no? Entonces, considero que es muy importante conocer, estudiar e investigar acerca de la etnia gitana para poder ayudar a tantas personas que lo están pasando mal de ese colectivo y que no tienen voz, sobre todo las mujeres, que era mi objetivo de estudio, es las mujeres en ocasiones están pasando por situaciones de violencia y no tienen voz para poder decir lo que les pasa, no tienen un respaldo familiar, no tienen un respaldo social. Entonces, bueno, esa es un poco la relevancia que considero personalmente de estudiar la violencia en la etnia gitana. Y acá es un tema muy sensible, ¿no? Y de mucha crítica ideológica, porque muchos amigos antropólogos, psicólogos sociales en otros países que he entrevistado, o sea, desde hace ya cerca de 10 años hay un interés por los pueblos originarios, ¿no? Los guaraníes en Uruguay, los collas en Chile, que han Ujú. sido pueblos exterminados, ¿no? Acá en el Perú no tanto, había una fusión muy grande. Inclusive te cuento el comentario, alguien decía, oye, ¿cómo me hubiera gustado que sean los ingleses que nos hubieran colonizado? No, no hubiera quedado ni un... Porque hay estudios pues que se dice pues que España en algún sentido, frente a la crítica que ha habido, ha permitido, ¿no?, que esas culturas subsistan. Porque la pregunta en Estados Unidos, por ejemplo, son grupos muy pequeñitos, un porcentaje del 0,0 de lo que eran, que es muy Ujú. diferente a hablar, por ejemplo, en el caso del Perú. Entonces, volviendo un poco, hay una crítica de una ideología progresista, de tratar un poco de que estos grupos invisibilizados tengan derechos, tengan algún tipo de, ¿no?, de oportunidades que ponga la balanza, un poco lo que sucede con LGTB, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que sí, pues son personas que necesitan ser tratados como iguales. Hasta ahí vamos bien. Pero después Claro. ya eso es un tema de discusión que ya se verá en otra ocasión, Esther, pero de ahí que hay una exigencia para que sean contratados en los trabajos, participen en organizaciones, ya ese es un tema
debatible. Pero en el caso de los grupos originarios, que es un poco lo nuestro, ¿cuáles son los criterios metodológicos o sobre qué específicamente querías investigar con la etnia gitana, amiga Esther? Pues realmente mis criterios para hacer la investigación, bueno, era una intervención psicosocial. Una intervención psicosocial está caracterizada por intervenir a nivel comunitario, analizando las necesidades del colectivo, porque realmente nosotros desde fuera no podemos dar por hecho las necesidades de un colectivo, porque a lo mejor lo que nosotros intuimos no es lo que realmente se necesita. Entonces, mediante un análisis de necesidades y una recogida de datos, se pudo establecer qué eran las necesidades que la población gitana en un barrio concreto de Sevilla pues necesitaba. Dime esta pregunta que no te hice al comienzo y siempre les hago esta pregunta, pero se me pasó. ¿Y cuál es tu interés personal? Más allá del interés profesional, académico, ¿hay algún tipo de interés personal con respecto a los gitanos contigo? Pues realmente siempre me ha interesado, yo me considero una mujer feminista, me considero una mujer que siempre va a luchar y ha luchado por los derechos de todo tipo de personas. Me da igual colectivo porque no considero que haya que segregar en colectivos los derechos de las personas. Entonces, mi interés no es más allá de, vale, la violencia de género. Nosotros sí hablamos en la sociedad de la violencia de género, pero la violencia de género en la línea gitana, yo mucho no lo he escuchado hablar. No lo he escuchado, entonces mi interés era visibilizar algo que yo no escuchaba. Si yo no lo escucho, no lo escucha mucha gente. Entonces, yo quería visibilizar eso, la violencia de género en la línea gitana, dado que no hablamos en la sociedad de ello. Entonces, ese era mi interés, dar voz. Realmente no tengo una implicación personal con la línea gitana, no tengo familiares. Es cierto que en mi instituto, cuando yo estudié, estaba en un instituto que era un barrio gitano y te puedo asegurar que fueron los mejores años de mi vida y con los mejores amigos que yo hice allí. Para nada era Mira, lo que se solía pensar. y entrando al tema de tu investigación, ¿hay violencia en la comunidad gitana, en la etnia gitana? ¿De qué tipo, de qué forma? Cuéntanos un poco la evidencia que tú has Vale, encontrado, contrastado. a nivel académico, es decir, a nivel estudio, revisión bibliográfica, lo que encontramos es que lo que predomina es la cultura del silencio en la etnia gitana. La cultura del silencio es aquella que promueve el silencio, sobre todo en las mujeres. Es decir, que si, por ejemplo, en casa su marido o su padre le pega o le alza la voz o pasa cualquier situación, las mujeres no lo comunican ni a sus amigas, ni a sus madres, ni a sus familias. Es decir, la cultura del silencio es lo que es la principal en todo ello que encontramos. También encontramos que el apoyo familiar es muy importante en la etnia gitana. Son muy familiares, pero es muy patriarcal. ¿Eso qué significa? Todo se basa en la figura masculina de referencia. Entonces, si yo como mujer gitana, mi padre me pega, yo voy a normalizar que mi marido me pegue, porque es lo que yo he conocido. Entonces, a base de la cultura del silencio y las tradiciones familiares, que no es justificable por ello, pero a medida de guardar silencio con lo que pasa a nivel familiar y a nivel de pareja, es lo que hace que se instaure la violencia realmente. Que no solo Eh, pasa en la etnia gitana, pasa en más, Seguro. Y como por lo pero que tú realmente. dices, ¿no? La violencia está normalizada en todo caso en la comunidad de la etnia gitana. No es que esté normalizada la violencia, es que está normalizado el no hablar acerca de lo negativo que nos puede causar una persona, sea hombre o mujer. Es cierto que me da igual, pero realmente aquí la clave es que no es que esté normalizada la violencia, está normalizado el silencio. Entonces, si normalizamos el silencio, está metido la violencia, Claro. que no es siempre, y obviamente no es que la cultura gitana normalice la violencia, no. La cultura gitana normaliza el silencio dentro de una familia para poder conservar la imagen familiar que se tiene en cuanto al resto de personas y Hacia en afuera. cuanto a la población. Sí. Y Es más, esa es la base. entonces está frente a una dificultad. ¿Y cómo has hecho para que la gente pueda hablar de eso? Dado que si la cultura del silencio está normalizado, ¿cómo ellos te han podido contar que son objeto de maltrato, violencia física, en fin, ya me contarás.
Pues mira, supuso un reto, es decir, te supuso un reto porque estuvimos meses y meses dándole vueltas, dado que, bueno, ¿cómo nos van a contar a nosotros, que no nos conocen de nada, lo que pasa en casa? No se lo cuentan a sus familiares o a sus amigos, no lo van a contar a nosotros. Pues fue muy sencillo porque realmente haciendo encuestas anónimas y todo era anónimo, las mujeres no tenían que poner su nombre, no tenían que poner dónde vivían, no tenían, realmente nos daba igual quién fueran. Queríamos Fue una saber qué cuestión pasaba. metodológica lo que resolvió ese impasse. ¿Y qué tipo de violencia encontró? ¿Violencia física, psicológica? ¿De qué tipo fue lo que ustedes evidenciaron? Realmente nos centramos más en los tipos de violencia a nivel de pareja y a nivel filoparental. Es decir, hay mucha violencia ejercida de padres a hijos y de hijos a padres. Y sobre todo de hijos a madres. Realmente la Mm. violencia que encontramos, pues encontramos del tipo física, del tipo sexual, del tipo emocional, pero realmente no hicimos, bueno, del tipo negligencia, encontramos muchas negligencias acerca de los cuidados de los menores, pero no es tanto la violencia de género, pero existían ciertas negligencias hacia el cuidado de los menores, dado que en algunos casos abandonaban la escuela cuando tenían 8 o 9 años, no iban aseados, era un porcentaje muy pequeñito, pero bueno, de mencionar también. Y respecto a los factores protectores de la violencia, ¿qué nos podías decir al respecto, Esther? Pues realmente nuestros factores protectores muchas veces eran los mismos, pero dándole la vuelta a los factores de riesgo. Es decir, de los factores protectores encontramos que la etnia gitana es muy familiar. Entonces, al igual que puede suponer un factor de riesgo, puede suponer un factor de protección si visibilizamos lo que hay dentro de una familia. Es decir, si mi pareja me pega o pega a mis hijos, el problema no soy yo me voy a ir con mi familia. Y mi familia es la que no tiene que hablar o que despreciar a la otra persona, no a mí. Entonces, un factor protector, la familia. Un factor protector, pues realmente era la cantidad de recursos que existe en Sevilla en intervenciones de etnia gitana en los barrios donde predominan las personas gitanas. Hay muchas intervenciones, servicios sociales están muy involucrados, los servicios sociales aquí en Sevilla son magníficos, lo conozco de primera mano, he estado haciendo prácticas en servicios sociales y hacen una labor estupenda y maravillosa y suponiendo un factor protector, evidentemente, Ujú. los servicios que hay a la comunidad. Pero como tal, yo creo que Pues, la red de apoyo y puede ser un factor protector. para ir un poco ya terminando, ¿y cuál Ujú. debería ser la posición coherente del psicólogo frente a esta problemática de los grupos minoritarios, los grupos invisibilizados, como este caso de la etnia gitana, ¿no? Pues mira, el rol del psicólogo es realmente, te voy a dar una opinión mía. O sea, yo no puedo generalizar por lo que deben hacer o no. Es algo que cada psicólogo tiene su corriente psicológica y cada psicólogo puede actuar de una manera u otra en función a la problemática. Es cierto que yo creo que aquí no es cuestión de victimizar a la víctima, ni revictimizar, ni hacerle sentir culpable, sino intervención psicosocial basada en el empoderamiento. Queremos empoderar a la mujer en este caso para que sea capaz de dar voz, de dar ese paso. Rol activo del paciente. Nosotros acompañamos al paciente, pero nuestra función como psicólogo es muy pequeñita. Toda la función y todo el trabajo que tiene el paciente en su esplendor. No, nosotros acompañamos y damos luz de alguna manera a esa persona, pero no decimos o pensamos, porque realmente lo que pensamos que necesita probablemente sea nuestro Mm. prejuicio sobre lo que esa persona necesita. Y yo creo que también lo fundamental es no ir con prejuicio. No debemos ser prejuiciosos ni pensar nada. O sea, no podemos dar por hecho lo que la otra persona le ha pasado o siente. No, todo el rol activo del paciente y el empoderamiento para mí es la clave en una intervención sanitaria, una intervención psicológica en víctimas de violencia de género en la etnia gitana. Ok. Y en esto tenemos que terminar. Quisiera que cierres esta interesante entrevista con ¿qué consejo le darías a la gente joven, estudiantes, jóvenes colegas, que están como interesados en estos, digamos, esta perspectiva más comunitaria en psicología, ¿no? Como el caso de la etnia gitana o grupos
minoritarios. Pues mira, mi consejo realmente es estar en constante formación y ya no es solo la formación, lo que te da lo que te da la sabiduría y lo que te da el poder de saber cómo actuar es la experiencia. La experiencia real, no estar detrás de un libro. La experiencia de ir a programas de intervención y ser voluntario, hacer muchos voluntariados, que no todo es el dinero. Entonces, si te quieres formar, no todo es que te paguen, es tú ser proactivo en en tu Mm. formación y hacer muchos voluntariados a la comunidad y ver de primera mano lo que realmente son los problemas sociales, sea del grupo que sea. Ese es Muy mi bien, consejo, ver. gracias, por tu tiempo, por tu dedicación. Igual agradezco a la gente que siempre nos acompaña, nos sigue. Gracias, Esther, por la oportunidad de hablar contigo y enterarnos de estos temas tan importantes, a veces tan invisibilizados. Nada, muchas gracias a todos. Gracias. Igual, Esther, te veo pronto. Cuídense, que tengan un buen día. Adiós. Chao, Esther. Un cariño. Adiós.